Hay momentos en la historia que no solo cambian los mapas. Hay momentos que literalmente reinventan las palabras con las que entendemos el mundo. Y las revoluciones estadounidense y francesa hicieron justo eso. No se limitaron a crear nuevas naciones, no. Cambiaron por completo el significado de política, de Estado, y fíjate qué curioso, hasta de la propia palabra revolución. Para entenderlo bien, vamos a desglosar este momento tan crucial de la historia. A lo largo de estas 5 secciones, no solo vamos a comparar qué pasó a cada lado del Atlántico, sino que vamos a descubrir por qué los ecos de aquellas revoluciones resuenan, y mucho, a día de hoy. Bueno, para empezar hay que entender algo que es de verdad fascinante. Y es que antes de que existieran las revoluciones políticas, la palabra revolución significaba algo completamente distinto, algo que venía ni más ni menos del cielo. Es que es increíble si lo piensas. La palabra nació en la astronomía, con Copérnico. Una revolución era el movimiento de los planetas, una órbita, un ciclo que siempre volvía al mismo sitio. Pero claro, con lo que pasó en América y en Francia, la palabra dio un giro de 180 grados. Pasó de significar retorno a significar ruptura. Un cambio radical y, sobre todo, sin vuelta atrás. Vale, imaginemos que ambas revoluciones tenían el mismo depósito de gasolina, las ideas de la Ilustración. Era el combustible intelectual de la época. Pero, y este es un gran pero, la chispa que provocó el incendio fue completamente diferente en cada caso. Y es que además todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Si nos fijamos en la velocidad, es impresionante. América pasa del conflicto a la independencia y a una constitución en poco más de una década. Y casi de forma inmediata, en 1789, la mecha prende en Francia. Fue como una reacción en cadena, una sola década que redibujó el mapa del poder para siempre. Como decíamos, el motor de todo esto fue la Ilustración. Las ideas de pensadores como Locke y Montesquieu cruzaron el Atlántico como la pólvora. La noción de que existen derechos naturales, de que el poder reside en el pueblo, aquello era dinamita intelectual. Podríamos decir que fue el software mental que se ejecutó en ambas revoluciones. Y aquí está la diferencia fundamental. La Revolución Americana fue en esencia una disputa sobre quién mandaba y quién pagaba los impuestos, una lucha por el autogobierno. Pero lo de Francia fue algo mucho más visceral. Era una guerra de clases. No se luchaba contra un rey lejano, sino contra el vecino noble que no pagaba impuestos, contra un sistema que por nacimiento te condenaba a la miseria. Claro, si las causas eran tan distintas, ¿qué tipo de mundo querían construir? Pues cada revolución tenía su propio plano, su propia visión para una nueva sociedad. Vamos a analizarlos. Esta frase, aquí está toda la clave de la visión americana. Los derechos no los crea el gobierno, son previos a él. El gobierno es simplemente un guardián, casi un mal necesario que se contrata para una sola cosa: proteger la vida, la libertad y la propiedad. Y su poder empieza y termina ahí. En Francia, en cambio, el objetivo era muchísimo más ambicioso. No se trataba tanto de proteger a los individuos, sino de demoler una sociedad entera para forjar desde cero algo completamente nuevo: la nación. Un ente colectivo con una única voluntad general, una fuerza soberana que estaba por encima de cualquier interés particular. Aquí se ven perfectamente las dos almas del proyecto moderno. Para los americanos, el poder surge de los individuos que dan su consentimiento. Para los franceses, de ese concepto más abstracto que es la nación. Por eso, el texto sagrado americano es la Constitución, que es básicamente un manual de instrucciones para limitar el poder, mientras que el texto francés es la Declaración de Derechos, un manifiesto con una ambición de transformar el mundo entero. Pero, claro, las ideas están muy bien, pero con ideas no se construye un país. Hacen falta ladrillos, hace falta una arquitectura. ¿Cómo se pasa de la filosofía a la fontanería del poder? Pues veamos qué instituciones crearon. La gran genialidad institucional americana es sin duda este mecanismo, los pesos y contrapesos. Es un diseño brillante, casi paranoico. No solo separa los poderes, sino que los enfrenta entre sí. Es una arquitectura de la desconfianza, pensada para que la ambición de un político sirva de freno a la ambición de otro, y todo con un único fin: proteger la libertad del ciudadano. Curiosamente, y a pesar de sus diferencias, ambas revoluciones siguieron una especie de receta en 4 pasos. Primero, la rebelión, la fuerza en la calle. Segundo, la declaración, las intenciones puestas sobre el papel. Tercero, el intento de crear una constitución, de escribir las reglas del juego. Y finalmente, el gran objetivo, una república. En Francia, sin embargo, el concepto era radicalmente opuesto al americano. La Asamblea Nacional no era un poder más, era la voz de la voluntad general. Y claro, si la ley es la voz del pueblo, ¿qué o quién puede limitarla? Esto le dio a la Asamblea un poder casi absoluto para borrar el pasado y rediseñar la sociedad desde sus cimientos. Un poder total, algo impensable para los arquitectos del sistema americano.
Y con esto llegamos al final, al legado, porque nada de esto es historia antigua, ni mucho menos. Las ideas que nacieron en este torbellino revolucionario son, literalmente, el sistema operativo de nuestras democracias actuales. Vivimos en la casa que ellos construyeron. Si nos paramos a pensarlo un momento, la idea de que tiene que haber una constitución que limite al gobierno, el concepto de soberanía popular, la existencia de derechos humanos universales, el modelo de Estado-nación, incluso la división entre izquierda y derecha para hablar de política, todo, absolutamente todo, se forjó en la fragua de estas dos revoluciones. Así que, después de ver cómo estas dos revoluciones reinventaron el mundo, la pregunta queda flotando en el aire. Si ellas definieron lo que era una ruptura radical para su tiempo, ¿qué significaría ser verdaderamente revolucionario hoy en día?